Muy bien. ¿Y la privacidad es lo mismo que la intimidad? No, no es exactamente lo mismo y es importante situarnos en el territorio en el que vivimos hoy en día. La mayor parte de nosotros crecimos con un concepto sobre qué era la intimidad y que todavía podemos ver en ciertos programas de televisión que no calificaré, pero que todos estamos pensando. En los que parece que todo lo que ocurre en la vía pública, todo lo que ocurre en la calle es público y por tanto es de interés público. Esa distinción tan antigua entre intimidad, lo cerrado, lo recóndito, lo que pertenece a la esfera familiar, lo que pertenece al domicilio, y espacio público como espacio donde no hay garantía de derechos, se ha difuminado completamente. Lo que ahora tenemos es capacidad de captar información. Es decir, una simple fotografía que esté geolocalizada, aunque esté en público, nos dice quién estaba, en qué lugar estaba. Es probable que algún experto médico, simplemente por el color de la piel o algún tipo de coloración, deduzca una enfermedad. Es decir, somos bits andantes, ofrecemos información. Y de hecho, y es muy curioso, ya empiezan a haber sentencias, tanto de nuestro Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en ese mundo tan de prensa rosa, le han dicho a esa prensa que cuando un señor va a comprar a un supermercado o está con sus hijos paseando por la playa, por muy público que a ellos les parezca, eso es un ámbito de privacidad. ¿Por qué? Porque lo importante para la privacidad no es el contexto físico, sino la información que somos capaces de obtener y cómo afecta eso a la vida privada de las personas. Tremendo. Ha indicado que la privacidad es un derecho complejo. ¿Podría explicar alguno de los derechos asociados como la intimidad, la propia imagen, el secreto de las comunicaciones y el derecho fundamental de la protección de datos? Claro, procuraré segmentarlos. Es decir, el derecho a la intimidad sigue existiendo. Está en nuestra Constitución, en el artículo 18.1. Y ese derecho está regulado además, en el caso de los menores, tanto por la Ley Orgánica 1.82 como por la Ley Orgánica 1.96. Es un derecho constitucional, nuestro y del menor. Y ese protege efectivamente lo más íntimo, la salud, nuestra vida sexual, nuestras opciones más personales. Incluso es un instrumento de garantía de libertades adicionales como la libertad ideológica. Por tanto, lo íntimo es, si dibujásemos círculos, sería el círculo más cerrado. Pero claro, esos derechos de la personalidad que tienen que ver todos con la vida privada no acaban ahí. ¿Por qué? Pues porque tenemos el derecho a la propia imagen. ¿Y en qué consiste ese derecho? Ese derecho básicamente consiste en que nosotros tenemos la potestad de decidir si alguien capta nuestra imagen y cómo utiliza esa imagen. Cierto que esto no es una verdad absoluta, que si de repente vamos a un partido de fútbol y nos hacen una foto, estábamos allí, es una noticia de interés público y seguramente cederá a nuestro derecho. Pero con carácter general viene a significar algo tan sencillo como que cuando yo capto imágenes, por ejemplo, de un menor en una actividad escolar, tengo que haberme asegurado de que esa imagen la estoy captando porque es absolutamente necesario para la actividad, porque si no, debería tener el consentimiento del padre, del madre o del tutor legal, que son los que administran, por decirlo así, ese derecho. Y lo mismo ocurre con el secreto de las comunicaciones. Últimamente han habido muchas noticias en prensa que han hablado de la captura de información de un teléfono móvil en un contexto escolar. Es decir, el niño se ha comportado mal, ese comportamiento al parecer ha tenido que ver con el teléfono móvil y de repente queremos indagar ese teléfono móvil. Bueno, hay que tener un cierto cuidado. Hay una sentencia, solo una, y además de la Audiencia Nacional, ni siquiera del Tribunal Supremo, que aplicó el criterio de necesidad, diciendo que había una necesidad urgente, y exoneró de responsabilidad al profesor, que hizo una indagación en el móvil. Ese profesor buscaba un vídeo. Bien, hay un tribunal que ha opinado así. Por tanto, deberíamos pensar que es posible que haya otros tribunales que opinen de modo distinto, para empezar. Pero en segundo lugar, resulta que sí hay sentencias del Tribunal Constitucional, y a este tribunal sí que hay que hacerle mucho caso, dictadas en relación con la policía, no con cualquiera, con la Policía Nacional y con la Guardia Civil, que le han dicho a la Policía Nacional y la Guardia Civil, ojo, si usted quiere acceder al registro de llamadas realizadas, y esto nos vale para el registro de llamadas, nos vale para los SMS, nos vale para WhatsApp, nos vale para Telegram, usted necesita ineludiblemente la autorización de un juez. Y si usted quiere acceder a otros ámbitos del teléfono que no sean secreto de las comunicaciones y debe hacerlo, necesita invocar la urgencia máxima de la que hablaba antes. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con los teléfonos móviles porque el derecho al secreto de las comunicaciones es un derecho absoluto. Protege la comunicación con independencia de su contenido.
y protege los contenedores de esa comunicación. ¿Qué ocurre? Que tenemos una única sentencia que nos dice que podríamos hacer ciertas cosas, pero también tenemos como contrapartida el Código Penal que nos dice que acceder ilícitamente a información de este estilo es un delito. Por tanto, es muy importante que en la práctica cotidiana este tipo de conflictos tratemos de modularlos con los padres. Que los padres estén presentes, que los padres acepten verificar el contenido de un móvil, siempre va a ser algo menos arriesgado que hacerlo por nuestra cuenta. Porque, insisto, hay que garantizar el derecho al secreto de las comunicaciones. Y después está el derecho del que venimos hablando todo el rato, que es el derecho a la protección de datos. ¿Cómo funciona? Es un derecho a controlar los datos. ¿Y cómo controlo yo mis datos? Primero porque me informan, deben informarme cuánto tratan mis datos. ¿Quién trata los datos? ¿Para qué finalidad los trata? ¿Cuál es su domicilio fiscal? Es decir, a dónde me puedo dirigir, si tratar los datos es obligatorio o no, qué consecuencias se derivan de ese tratamiento obligatorio en su caso, y cómo puede y dónde ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y esos derechos son los que también me permiten controlar los datos. Si usted trató el dato sin mi consentimiento y no lo necesitaba, yo puedo ponerme a que trate el dato. Yo puedo cancelar un dato, yo puedo rectificarlo. Por tanto, yo siempre tengo que tener la capacidad de poder decidir qué se hace con los datos. Teniendo en cuenta que quien me escucha ejerce una función docente, tampoco debe tomarse esto de modo absoluto. Es decir, van a haber datos que aunque el titular de los datos ejerza sus derechos, le tengamos que decir que no. Por ejemplo, quiero que usted borre del expediente esta mala nota de mi hijo. No mire usted. Usted puede ejercer ese derecho de cancelación, pero si es un dato que yo debo certificar, le voy a decir que no. Le voy a denegar ese derecho porque prevalece el derecho a reflejar con fidelidad cuál es el estado del expediente académico de esa persona. Seguro que surgen muchas dudas de todo esto porque la verdad es que es un mundo muy complejo y que la gente no conoce, claro, porque el mundo del derecho siempre da como mucho respeto y mucho miedo. Sí, pues si me permites que te acote una cuestión que es muy importante en esto, para este MOOC y para este proceso de formación, creo que es importante en los aspectos legales adquirir una cierta cultura, pero no hay que victimizarse. Es decir, en mi experiencia docente y en colectivos como el del profesorado, después de escucharme a mí, aprecio siempre que el profesor o el maestro que me está escuchando, digamos que se agobia y decide ejercer de abogado en materia de protección de datos en su centro escolar. No, esto no va así. Es decir, si yo constaté, después de asistir a esta clase, que puedo tener algún problema de protección de datos o que el centro escolar no lo está haciendo bien, lo que tiene que hacer el centro escolar es acudir a un experto en busca de ayuda, sea su consejería de educación, sea su proveedor de servicios. Pero el profesor no puede salir de esta formación pensando que a partir de ahora tiene una responsabilidad que pesa sobre él como una losa. No, eso sería un error. Estoy totalmente de acuerdo porque realmente su responsabilidad es conocer estos conceptos y luego tratar con expertos, pero por lo menos saber que existen y preocuparse por ellos. Totalmente. Eso es, al profesor del centro le debería haber formado en los aspectos básicos y haberlo notificado cuáles son sus políticas de tratamiento de datos y de seguridad. Y a partir de ahí todos están amigos, pero lo que no puede, insisto, es victimizarse y agobiarse por lo que está escuchando ahora mientras ve esta grabación. Muy bien, me gustan esos mensajes tranquilizadores para los profesores que nos ven.